Saludos, bienvenidos todos nuevamente a una video reacción. En este capítulo voy a traer un tema súper interesante que creo que es muy primordial para todos nosotros los venezolanos, incluyendo mujeres, hombres, especialmente para los niños que aprendan mucho sobre la historia de Venezuela. No solamente ustedes van a aprender, yo también aprendo mirando estos documentales, así que espero que sea de su agrado. Vamos en esta oportunidad con el señor Arturo Uslar Prieto, escritor venezolano, ya el señor que en paz descanse ya está muerto. Y el nombre del documental se llama La aparición del petróleo en Venezuela. 500 años. Es decir, 5 siglos de historia va a tener este país, los tiene prácticamente ya. Si miramos en conjunto esos 5 siglos en que esto que llamamos Venezuela se forma, crece, se desarrolla, toma fisonomía, tendríamos que llegar a una conclusión bastante extraña y curiosa a veces, pero evidente y lógica. Y es que de todo lo que ha ocurrido en este país que se llama Venezuela en esos 5 siglos, probablemente lo de más importancia por sus consecuencias, por todo lo que ocasiona, acarrea, implica y cambia, es la aparición del petróleo. Nada se asemeja al impacto y a las consecuencias que ese hecho geológico ha tenido, tiene y seguirá teniendo en el desarrollo y en el porvenir y en las circunstancias que determinan el carácter y el destino de este país que se llama Venezuela. Sin embargo, ese hecho cobra fisonomía, tiene importancia, se hace aparente apenas en los últimos 60 y tantos años de esa historia de 500 años. Es decir, hacia los años 20 de este siglo es cuando comienza la explotación petrolera en Venezuela a revestir importancia y a marcar sus primeras consecuencias, es decir, a señalar los primeros aspectos de la Venezuela. Ok, punto número 1, escuchamos que dice que la historia de Venezuela está compuesta por 5 siglos y que en esos 5 siglos no ha habido ningún otro descubrimiento geológico que haya marcado un antes y un después como lo fue el descubrimiento del petróleo. Pero no fue sino hacia inicios del siglo XX que se comenzó la explotación de este recurso mineral, ¿no? A ver, continuemos. Las transformaciones que va a ocasionar en ese país. ¿Qué era la Venezuela en que aparece el petróleo? A los venezolanos de hoy nos cuesta trabajo visualizar lo que fue ese país y lo que representaba ese país. Era un país pobre, un país atrasado, un país bastante aislado, poco comunicado interiormente, también poco comunicado exteriormente, las comunicaciones internacionales eran escasas. Sin embargo, ese país tenía unas características. Era un país rural, un país de campesinos, de cultivadores, con algunas actividades mineras y prácticamente ninguna actividad industrial. Pero ese país vivía del trabajo de sus habitantes, del campesino venezolano. ¿Qué hacía el campesino venezolano? Producía alimentos de los cuales el país vivía en su mayor parte, la importación de alimentos era relativamente pequeña, y producía café, cacao y algún otro producto que eran los que le permitían a Venezuela concurrir a los mercados mundiales y producir las divisas que necesitaba para vivir. De modo que esa pequeña economía modesta, reducida, de país pobre, de un país marginal y de un país que no pasaba en ese momento de los 2.200.000 o 400.000 habitantes, tenía un aspecto orgánico y sano, era un país que vivía de su trabajo, era un país en que la riqueza poca que había la producían sus habitantes trabajando en la agricultura y en que todo lo que el país necesitaba se pagaba con ese trabajo, de modo que toda la población o su inmensa mayoría estaba incorporada en una forma u otra a crear las condiciones en que la vida nacional se desarrollaba y va. No, menciona las características, punto número 2. Bien, vamos bien. Menciona las características
Se me cayó la libreta, quería anotar, pero ya comencé a grabar y se me cayó por allá atrás, por allá abajo y ya. Punto número 2. Menciona las características de la Venezuela antes de ser productor de petróleo. Antes de ser un país productor de petróleo, Venezuela tenía unas características específicas. Y es que era primeramente un país pobre, un país atrasado, con pocas comunicaciones viales y tenía pocas comunicaciones hacia el exterior. Y bueno, lo que puedo entender al final es que eso va a cambiar, ¿ok? Eso va a cambiar. Era una Venezuela agrícola, era una Venezuela dedicada más a su producción de sus mismos alimentos. La misma población se encargaba de producir sus propios alimentos. La importación de alimentos era escasa en esa Venezuela. Estamos hablando de la Venezuela de los años 1800, cuando aún todavía no se producía petróleo. Vamos a seguir con el video. Básicamente la producción económica que permitía que esa vida modesta y reducida subsistiera. Eso va a cambiar. Esa condición, esa estructura que había durado desde el descubrimiento y desde el comienzo de la historia venezolana hasta ese momento va a cambiar, y va a cambiar del modo más radical y en las proporciones más increíbles. ¿Qué ocurre con la aparición de la riqueza petrolera en Venezuela? En primer lugar, pues hay que pensar que la riqueza petrolera es el hecho de producir un factor económico de primera importancia mundial. Venezuela, que era el quinto o sexto productor de café o de cacao del mundo, pasa muy rápidamente a convertirse en probablemente el segundo productor de petróleo mundial y en el primer exportador de petróleo del mundo entero, es decir, en el país que exportaba la mayor cantidad de ese producto cada vez más necesario, más importante para el desarrollo industrial. De modo que esto ocasiona un cambio muy importante. Pero ese cambio internamente se traduce en otra cosa. Ese cambio empieza a significar la aparición, evidentemente, de una riqueza nueva. El país que había vivido hasta entonces de la agricultura, de la ganadería, del trabajo de los venezolanos asociado a la tierra, empieza a derivar un ingreso creciente, que ya no viene de la agricultura venezolana ni del trabajo de los venezolanos aplicados a la tierra, que viene de la producción petrolera. Esa producción en gran parte o totalmente estaba en manos de empresas extranjeras. Esas empresas eran grandes empresas internacionales especializadas en la búsqueda, la producción y la venta de petróleo. Y esas empresas, por medio del régimen de concesiones, habían llegado a controlar y a obtener el control de la mayor cantidad o de la totalidad de la producción de petróleo de Venezuela. Ahora, a Venezuela, a ese país que veía un poco de una manera mágica salir del seno de la tierra por la intervención de unos técnicos extranjeros, de unas compañías extranjeras, de unos mecanismos económicos que le escapaban y cuyos centros de decisión estaban muy lejos de aquí, ese país va a presenciar de un modo cada vez más sorprendido cómo de aquella actividad que no era la suya, que no era la de su gente, va a comenzar a surgir cada día más dinero, más riqueza, más abundancia de medios de pago. ¿Y quién va a recibir ese dinero? Lo va a recibir el Estado venezolano. El Estado venezolano había sido en la mayor parte o en toda la historia de Venezuela hasta ese momento un Estado tradicionalmente pobre, que había vivido siempre en la angustia de no tener cómo hacer frente a sus compromisos, generalmente endeudado, generalmente alcanzado de medios de pago, teniendo que recurrir a mil formas de empréstitos forzosos, a solicitudes de crédito que se le negaban, a vivir en la angustia de no tener con qué pagar los empleados públicos mes tras mes, y de pronto eso va a cambiar. Eso va a cambiar gracias al petróleo. El Estado venezolano va a empezar a recibir cantidades de dinero que nunca había recibido antes. Hay que pensar que hasta fines del siglo XIX, los presupuestos venezolanos no habían llegado a pasar de 50 millones de bolívares por año. Esos eran los presupuestos que tuvo Crespo, por ejemplo. Guzmán Blanco tuvo mucho menos. Claro, esos bolívares adquirían mucho más que ahora, pero atribuyéndoles todo el poder adquisitivo que queramos, es una suma ridícula, grotesca, que hace reír comparado con las sumas de que ha venido a disponer este país y el Estado venezolano posteriormente.
De modo que ese ingreso transforma rápidamente al Estado venezolano en un Estado rico en medio de un país pobre y en otra cosa muy importante, en el distribuidor privilegiado y casi único de esa riqueza. Porque esa riqueza nueva va a surgir de dos hechos. Va a surgir de la actividad de estas empresas extranjeras asociada al trabajo de algunos venezolanos, que son los obreros petroleros y la gente directamente incorporada a la industria, y luego el resto de esa riqueza va al Estado venezolano, la parte que queda en Venezuela como pago de impuestos o de contribuciones de las compañías, y a través del Estado y del presupuesto se distribuye en el país. De modo que fuera de lo que directamente trabajó asociado al petróleo, como obreros, como trabajadores, como técnicos, como profesiones liberales asociadas a la industria petrolera, la mayor parte del dinero que pone a circular en el país circula a través del Estado venezolano, con lo cual el Estado venezolano se va transformando cada vez en un Estado más poderoso en medio del país y en el distribuidor esencial de riqueza en el país, papel que nunca había tenido y que era enteramente nuevo para él y para el cual carecía de toda experiencia. Esto no cambió nunca en toda la explotación petrolera. Uno se pone a pensar que en todo ese tiempo la población venezolana crece, pasa de tener 2,5 millones de habitantes a lo que tenemos hoy, que estamos entre 16 y 17 millones de habitantes, no sabemos exactamente la cifra. Sin embargo, los que trabajan directamente en el petróleo, los que producen ese petróleo que nos hace ricos o que nos hace parecer ricos, son una parte mínima de la población venezolana. En este momento no deben trabajar directamente en el petróleo más de 40 a 50 mil personas, en una fuerza de trabajo que se cuenta por millones de personas en el país. De modo que la industria petrolera desde el punto de vista del empleo y del trabajo venezolano es perfectamente marginal. Es una ocupación mínima. No la comparemos con la construcción, no la comparemos con la agricultura. Habría que compararla con ocupaciones sumamente marginales en el país y no pasan de ocupar en todo el territorio nacional 40 o 50 mil personas. Y eso es lo que ocupa en este momento la industria petrolera, y en el pasado nunca llegó a esa cifra, sino que fueron inferiores generalmente. De modo que allí ocurre este otro fenómeno. Es una inmensa riqueza que está creciendo cada día y que no la produce el trabajo de los venezolanos. La pequeña agricultura de la Venezuela tradicional la producía la mayoría de la población venezolana trabajando el suelo. La inmensa riqueza que ha caído sobre Venezuela a través del petróleo lo produce el subsuelo venezolano con la aplicación de técnicas muy elaboradas y mediante el trabajo de una reducidísima parte de la población laboral del país. De modo que este fenómeno tiene una consecuencia muy importante. Es un cambio total de actitud, es un cambio total de mentalidad y algo mucho más importante. Es una destrucción de lo que pudiéramos llamar el crecimiento orgánico de una economía, porque en la medida en que la economía agrícola de Venezuela existía y crecía, los participantes en ella participaban en el crecimiento de esa riqueza directamente porque eran los trabajadores, eran los que sembraban la tierra, eran los que cosechaban, eran los que distribuían, eran los que vendían, eran los que exportaban. En la medida en que la riqueza petrolera crece, la actividad de los venezolanos no tiene nada que ver con ese crecimiento, o muy poco. Es una actividad refleja. Es decir, en Venezuela el petróleo se ha reflejado en poner a circular más dinero en el país a través del Estado venezolano y de sus canales, y a la sombra de ese dinero se han desarrollado actividades en el país que no son actividades petroleras, que no son actividades que producen petróleo, que están incorporadas a la industria petrolera, que son actividades de mil clases que tienen otra característica que es muy importante señalar, que son actividades que en una o en otra forma, pero en todas ellas aparece, están financiadas, están subsidiadas, están permitidas, están constituidas por un aporte de riqueza petrolera que hace el Estado. De modo que no son, en un sentido auténtico, actividades económicas productoras de riqueza, son actividades económicas o pseudoeconómicas que funcionan gracias a alguna forma de subsidio que en alguna manera el Estado venezolano les da distribuyendo esa inmensa masa de riqueza que el petróleo. Importante, ¿ah? Después que hace la introducción y hace una comparación de la Venezuela
de la Venezuela que era antes del petróleo y la que fue después del petróleo. Primero dice que Venezuela era pobre, era un país que dependía mayormente, en su mayoría, de lo que la gente producía, de lo que la gente del campo producía. De eso era lo que vivía Venezuela, ¿no? Su principal producto de exportación era el cacao, el café. Eso era lo que los colocaba a Venezuela en los mercados internacionales. Luego pasa a tener una riqueza abundante de la noche a la mañana, ¿verdad? Y pasa de ser un estado pobre a ser un estado inmensamente rico, cada vez más rico, en medio de una población cada vez más pobre. Anteriormente también hace una comparación de que anteriormente el Estado venezolano subsistía del trabajo del mismo venezolano, o sea, el venezolano que se involucraba en el trabajo, en su misma producción, de su mismo trabajo en el campo, él era el que participaba de las ganancias, del beneficio de ese trabajo. Pero ahora la riqueza no era producida por eso, ahora la riqueza era producida porque era producida por un mineral, por un líquido que brotaba debajo de la tierra y que era extraído por medio de mecanismos que implementaban algunas empresas que tenían algunas concesiones, para poder extraer ese petróleo. Entonces, ya en esa comparativa, él hace un punto de inflexión. Él hace un punto de inflexión y dice que es un punto muy importante, porque ahora la riqueza que fluye en el país, la economía que fluye en el país es prácticamente el 100% derivado del petróleo. Vamos a ver cómo él continúa. Lo pone en manos del Estado. Este es otro hecho muy importante. Este es un hecho que disocia el trabajo venezolano de la riqueza que el país produce y que además convierte al país en un país que disfruta de una riqueza que su trabajo no crea, que su trabajo no produce, que no está incorporado a ese trabajo, de modo que se crea una especie de pseudoeconomía financiada por petróleo, generalmente artificial y que no podría funcionar sin el apoyo petrolero, y una creciente riqueza petrolera que le suministra al Estado venezolano la manera de gastar cada vez sumas más grandes en todas las formas de gasto que se le pueda ocurrir. Esto trae como consecuencia pues una transformación gigantesca en Venezuela. ¿Qué ocurre en ese país en que aparece esa riqueza petrolera hace 60 y tantos años? Ese país sufre un impacto violento, un impacto no previsto. Esta es otra cosa que los venezolanos no podemos olvidar. Ese impacto no lo previó nadie, qué iba a pasar, qué podía constituirse. Venezuela sufrió, padeció, experimentó el crecimiento de la riqueza petrolera como hubiera podido experimentar un fenómeno de la naturaleza, una inundación, un terremoto, un huracán. Es decir, nadie anunció aquello, nadie preparó aquello y el país no estaba preparado para enfrentar aquello. Eso ocurrió y produjo las consecuencias que ha producido y que están a la vista. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? El enriquecimiento del Estado en primer lugar. El Estado empezó a tener presupuestos cada vez más altos. De aquellos modestísimos presupuestos de 50 millones de bolívares, empezó a haber presupuestos que ya pasaban los 100 millones. Luego siguió creciendo esa suma y llegó a los presupuestos de nuestros días, en que estamos hablando de presupuestos de 80.000 y de 90.000 millones de bolívares por año, cosa que tampoco es toda la verdad del gasto público, porque el gasto público, como sabemos, del sector público, el gasto del sector público consolidado, es no solamente lo que aparece en la contabilidad del Tesoro como presupuesto, el presupuesto de gastos públicos, sino lo que gastan todos los entes estatales o paraestatales que tienen a su vez ingresos propios distintos o en parte o totalmente de lo que es el presupuesto nacional y que por lo tanto ponen a circular cantidades de dinero que no son exactamente los que aparecen en el presupuesto, sino adicionales a ese presupuesto. Y este gasto público consolidado del sector público venezolano debe estar hoy en día por encima de 200.000 millones de bolívares por año. Es una cifra que asusta. A un país que hace apenas 60 o 70 años gastaba 60 millones de bolívares al año, que de repente se le diga que el sector público va a gastar 200.000 millones de bolívares al año, cuando la población ha crecido escasamente 5 veces o 6 veces o 7 veces, pero no más, y que haya habido ese crecimiento multiplicado por millares que representa el crecimiento del gasto público.
De modo que esto significa que en un quinquenio, en 5 años, al ritmo actual, el sector público venezolano gasta una cifra que está en este orden aproximado. Gasta en el orden de 1.000.000 de millones de bolívares cada 5 años. Es decir, 999.999 millones de bolívares más uno. Eso que se llama en español 1 billón, que no es lo mismo que se llama en inglés 1 billón. Es decir, 1.000.000 de millones. Esta es una cifra astronómica. Esta es una cifra que comparada con la población venezolana probablemente no dispone de ella ningún otro país del mundo. Y esto, claro, ha tenido consecuencias y tiene consecuencias inmensas en el país. Por eso no exagera uno cuando dice que el hecho más importante que ha ocurrido en la historia venezolana es la aparición de esa riqueza. Ahora, esa riqueza cuando aparece, ¿qué hace? Claro, lo primero que hace es deformar completamente aquella vieja estructura de país agrícola tradicional que era Venezuela, país exportador de café y cacao. Es decir, Venezuela deja de ser un país agrícola. La población venezolana en más de un 80% trabajaba y vivía de la agricultura. Eso cambia y hoy en día posiblemente no más del 20% de la población venezolana está ocupada en actividades de agricultura y cría. En cambio, Venezuela era un país con muy poca población en las ciudades. Hoy en día es un país en que la inmensa mayoría de la población, quizás un 80% de ella, vive en ciudades. Y no solamente vive en ciudades, sino que vive en esos hacinamientos inorgánicos de las barriadas de las ciudades venezolanas, que son un problema gigantesco que el país ha creado por ese crecimiento de la riqueza petrolera sin gobierno y sin orientación. Esa transformación que ha traído el aumento de la riqueza petrolera ha permitido que en Venezuela ocurran muchas cosas que son importantes de ver. En primer lugar, el Estado venezolano ha gastado ese dinero en 2 formas. En burocracia, es decir, en crear empleos públicos, que ha llegado a cifras gigantescas, directamente o indirectamente a través de los organismos estatales o paraestatales. El Estado se ha convertido en el mayor empleador del país, pero en una proporción gigantesca. Empleo que generalmente es un empleo innecesario, poco reproductivo, poco creador de riqueza o nulamente creador de riqueza. Y luego en un distribuidor de subsidios, de créditos, de ayudas, de maneras de poner a circular dinero entre la gente con un título u otro título, con un propósito u otro propósito, con una excusa u otra excusa. Ese sistema de poner a circular dinero en esta forma ha hecho que todo el país se transforme literalmente en un parásito del petróleo. El país vive del petróleo. El país vive de la riqueza que el petróleo le pasa al Estado venezolano y que el Estado venezolano pone a circular a través del sector público. Y a través de esto es que se crean negocios, es que se crean actividades, que si uno las va a examinar encuentra que son actividades que carecen de lo que pudiéramos llamar salud económica, porque reposan en la necesidad de un subsidio que hay que renovar periódicamente. La mayor parte de las empresas del Estado pierden su capital todos los años. La mayor parte de ellas necesitan continuamente aportes nuevos de dinero del Estado para sostenerse funcionando. De modo que son apariencias de actividad económica, pero no realidades de actividad económica. La actividad económica consiste en crear riqueza. Ahora, una empresa que consume riquezas por valor de 10 para producir riquezas por valor de 5, no es una empresa de creación de riqueza, es una empresa de destrucción de riqueza. Y este es el caso de la inmensa mayoría de las actividades de las empresas que en una u otra forma patrocina el Estado venezolano, en el sector público y en el sector privado. Porque si uno tomara, por ejemplo, el caso de la agricultura venezolana en los últimos 30 o 40 o 50 años debe ser por hectárea la agricultura que más dinero del sector público ha consumido. Se deben cifrar en centenares de millares de millones de bolívares lo que se ha invertido en la agricultura venezolana, y nos encontramos en el caso de que Venezuela no produce sino una parte muy pequeña de los alimentos que necesita y que depende de la importación para prácticamente la alimentación de su población. De modo pues que todo esto refleja cómo ese dinero tiene una especie de maldición de esterilidad. Esa dependencia del petróleo ha hecho que el país no se preocupe por crear una economía sana y auténtica de producción de riqueza, sino apariencias de actividad económica que viven de subsidios petroleros de una u otra forma. De modo que esa es la realidad. Ahora, esa realidad nos lleva a nosotros a algo que está a la vista. Es que puede un país vivir del dinero que produce un solo producto, de la suerte que ese producto tenga en los mercados mundiales y gastando al nivel más alto en que ese producto puede producir dinero.
Eso evidentemente es una gravísima imprudencia y eso se ha visto desde el primer momento. Este hombre que les habla a ustedes, hace muchísimos años, en 1936, se dio cuenta de que ese problema existía y lancé aquella frase que decía hay que sembrar el petróleo. Es decir, hay que aprovechar esta riqueza transitoria en crear riqueza permanente distinta del petróleo. Bueno, yo muchachos, de verdad, no sé qué piensan ustedes, pero yo me emociono mucho al mirar estos videos y aprender un poco más, sobre todo aprender un poco de historia. Y les motivo a todos ustedes, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a que investiguen un poco más y que aprendan un poco más sobre la historia de su país, porque eso les va a ayudar a entender, eso nos va a ayudar a entender a todos el momento en el que estamos parados actualmente, en la actualidad, en este año 2025. No sé en qué año este señor Arturo Uslar Prieto hizo ese video, una reflexión que prácticamente está claro, bien clarito. No tienes que tener un doctorado o un magíster para entender que este señor está diciendo que Venezuela se ha convertido en un parásito del petróleo y que si no revertimos esa situación e invertíamos esa riqueza, esa enorme riqueza en otra fuente de riqueza, pues entonces el destino del país era oscuro. Y ese video aproximadamente hace 30 años, aproximadamente. Y hoy en día, díganme ustedes qué es lo que ha sucedido. Díganme si Venezuela ha tenido alguna otra fuente de ingresos que no sea el petróleo. Todavía no lo tiene. Todavía el gobierno, el Estado venezolano no ha sabido administrar tanta riqueza que le ha entrado para convertirla en otra fuente de riqueza, sino más bien todo lo contrario. Es algo que no tiene explicación, como él mismo lo dice. O sea, un país con unas riquezas tan enormes de petróleo y se ha creado una deuda externa increíble. O sea, eso es algo increíble, ¿me entiendes? Entonces, creo que en vez de causar la riqueza que de verdad, la prosperidad que de verdad debería causar, lo que causó fue todo lo contrario y llevó al país ¿hacia dónde? Hacia la extrema pobreza, prácticamente. Entonces, bueno, lo dejo a la reflexión. Espero que les haya gustado este pequeño documental, la aparición del petróleo en Venezuela, y que hayan aprendido un poco más. Apóyame con tu like, suscríbete al canal si no lo has hecho. Si te gustó este contenido, para más videos suscríbete al canal. Es la única manera que tengo yo de recibir su apoyo. Es gratis, suscríbanse y denle like, por favor. Nos vemos en una próxima video reacción acá con Ron el Curioso. Bendiciones para todos.